Hola, buenos días a todos. Este será el primer video de una serie de videos sobre matemática y física. En este primer video hablaremos muy general de conjuntos y también hablaremos un poquito de los símbolos más utilizados en matemáticas. Vamos a empezar. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es un objeto matemático abstracto, es una colección de objetos cualquiera, pero muy bien identificados, muy bien precisados. Por ejemplo, el conjunto de los puntos del plano o el conjunto de las rectas de este plano. Cuando un cierto elemento X pequeño se encuentra dentro de un conjunto X grande, lo indicamos con este símbolo y se lee X pequeño es elemento de X grande o también X pequeño pertenece a X grande. Otro ejemplo importante es el conjunto vacío, que se escribe así con un círculo barrado. El conjunto vacío, puedes imaginarte una caja sin nada dentro, una caja vacía. Otro ejemplo muy importante es cuando tienes dos conjuntos A y B y pasa que todos los elementos de A son también elementos de B. Entonces lo indicamos así con una C un poco aplastada y se dice que A es subconjunto de B o también que A es contenido en B o que A es parte de B. Cuando tú encuentras esta C aplastada sola, queremos decir que A es exactamente contenido en B. Pero cuando tú encuentras también una línea, quiere decir que eventualmente A y B coinciden. Y si tú lo piensas un momento, estas dos ideas no se contradicen entre ellas. Pero recuerda que si tú estás seguro que A y B coinciden, entonces escribirás así. Cuando tenemos dos conjuntos A y B, y pasa que A es contenido en B, puede ser que los elementos de A cumplen una cierta propiedad. Entonces definiremos A como el conjunto de los elementos de B tales que ese elemento X cumple una cierta propiedad P. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, tenemos los números naturales y definimos como P mayúsculo el conjunto de los naturales que cumplen esta propiedad. O también, que es lo mismo, puedes escribir n es múltiplo de 2. Ya has entendido que estamos hablando de los números pares. Entonces, ¿qué es una propiedad? Es una propiedad, coincide en este caso el significado con el castellano, que sirve para identificar, para definir un subconjunto. Hablamos un momento de símbolos. Ya has visto que para definir los subconjuntos o los conjuntos en general he utilizado este símbolo. Este símbolo significa tal que o tales que al plural, y el mismo significado está representado por otro símbolo. Entonces tú puedes utilizar o este símbolo o este otro símbolo para decir tal que o tales que.
Hay un símbolo parecido a estos dos, que es este, que quiero decir que su significado es casi lo mismo que tal que, pero un poquito más amplio. Lo aprenderás con la experiencia. Ahora no te fijes, no pretendas saberlo todo desde el principio. Otro símbolo importante es este. Esta es la implicación lógica. Quiere decir que lo que tú encontrarás a la izquierda de la implicación lógica será la causa, lógicamente hablando, de lo que tú encontrarás a la derecha. Por ejemplo, me tiro desde la 21ª planta, me muero, seguro. Es un ejemplo un poco macabro, pero para entendernos de manera muy clara. También tendrás este otro símbolo, que es la doble implicación lógica, y quiere decir que lo que está aquí implica lógicamente lo que está aquí y viceversa. También por el otro sentido. Por ejemplo, n es par, n es múltiplo de 2. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Otro símbolo importante que encontrarás muchas veces es este. Este significa por cada. También encontrarás este, que significa existe. Es una E mayúscula al revés. Por ejemplo, por cada P pequeño en P grande existe un N pequeño en N grande, tal que P es igual a 2N. O sea, todos los pares son múltiplos del 2. Además, recuerda que cada vez que encuentras uno de los símbolos con una barra, la barra significa negación. Entonces, por ejemplo, si este es igual, este significa diferente. Si este es por cada, esto es por ninguno. Si esto es existe, esto es no existe, etc. Encontrarás la intersección y la unión de dos conjuntos. ¿Qué quiere decir? Si tenemos X y subconjuntos de Z, la unión de X y Y se indica con esa U un poquito más alta y se define como los elementos de Z que pueden ser elementos de X o elementos de Y. Cuidado que esta O no es excluyente, o sea, pueden ser elementos de X o de Y, o a la vez de X y de Y. Entonces, si hacemos el dibujo, este es X y este es Y, la unión de X y Y será esta. Todos los elementos de X están aquí y todos los elementos de Y están aquí. La intersección de X y Y se indica así, con el mismo símbolo pero puesto al revés, y se define como los elementos de Z tales que son elementos de X y a la vez elementos de Y. Entonces, si tienen que ser a la vez elementos de X y de Y, en este caso en particular, pues será la intersección de X y Y. Pues en este caso en particular será el conjunto vacío, porque como hemos dicho, todos los elementos de X están aquí y ningún elemento de X es a la vez elemento de Y. Entonces, para obtener una intersección de dos conjuntos que no sea el conjunto vacío,
¿Cómo vamos a dibujar el ejemplo? Lo dibujamos así. Y la intersección será esta. ¿Sí? Muy bien. Te puedes dar cuenta que X y Y son los dos contenidos en la unión de X y Y, mientras la intersección de X y Y está contenida en X y también en Y. Un conjunto que te puedes encontrar en tus estudios es el complementar de X en Z, siendo X un subconjunto de Z. Se indica así o más a menudo sin la Z y se define como el conjunto de los elementos de Z, los cuales no son elementos de X. Y cuando haces el dibujo y este es X, ¿cómo indicas el complementar? Obviamente, todos los elementos que se encontrarán aquí y que no estarán contenidos en X. Y ese conjunto también será un subconjunto de Z. Para acabar, hablamos del producto cartesiano de conjuntos. Si tienes A y B, se indica como producto cartesiano de A y B y se escribe con un por o una X si quieres, el conjunto de los elementos parejas ordenada con A elemento de A grande y B elemento de B grande. Entonces tú tienes dos conjuntos y a partir de estos construyes un conjunto, por así decir, de nivel superior. Es muy importante que tú tengas en cuenta que este objeto, esta pareja, es ordenada. O sea, el orden en el cual se encuentran A y B cuenta. Lo que quiero decir es que AB no es lo mismo que BA. Entonces te pregunto, BA es elemento de quién? Pues es elemento del producto cartesiano B por A. Solo una puntualización. Hemos hablado de símbolos, pero de manera muy básica. Por ejemplo, cuando he hablado de la unión, para ser precisos, tenía que haber utilizado este símbolo. Y cuando he hablado de la intersección, tenía que haber utilizado este otro símbolo. No los he usado porque en el momento en que introduciré estos dos símbolos, hablaré de las tablas lógicas, las tablas de la verdad. Ten en cuenta que a partir de este video, que es muy básico, muy general, puedes ir hacia las funciones o hacia la álgebra o puedes seguir con la teoría de los conjuntos. Espero que haya sido interesante. Te espero a la próxima clase y mientras tanto, buen estudio.